Muy buenas noches, estamos con la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 16 de febrero del 2025, sexto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C. Bueno, tenemos entonces ya en pantalla nuestro texto de la liturgia del día domingo 16. Vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de el profeta Jeremías, capítulo 17, versículos del 5 al 8. Dice el profeta Jeremías: Esto dice el Señor: Maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Bueno, entonces aquí cabría una observación. Maldice a quien se aparta del Señor porque confía en las criaturas, ¿no? En el hombre mismo, que es criatura, no es Dios. Y precisamente pone toda su confianza en lo creado y no en el creador, ¿no? Entonces, eh, bendice a quien confía en realidad en el Señor y pone en Él toda su confianza, que es confiar en, en la persona del Señor, ¿no? En lo que dice, en lo que enseña, en sus mandamientos, en la ley, ¿no? Porque este es Antiguo Testamento. ¿Y cómo será? Dice, será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces, no teme la llegada del estío, su follaje siempre está verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Bueno, es muy hermosa, ¿no? La metáfora o la imagen que utiliza de aquel que confía en el Señor, ¿no? Se parece a un árbol que ha sido plantado junto al agua, ¿no? Nosotros sabemos que el agua obviamente alimenta todo lo que es vida vegetal, ¿no? Especialmente los árboles. Y las raíces pues se nutren, ¿no? Del agua, de los minerales que tiene la tierra. Y asimismo, si llega el estío, que es el verano, ¿no? No tendrá problema, podrá soportar. La que hace alusión, pues obviamente, a los problemas, ¿no? A las dificultades. No se inquieta. Y además de eso, no dejará de dar fruto. Aquí el fruto está relacionado con las buenas obras, ¿no? Que es el cumplimiento de la ley en el caso del Antiguo Testamento. Muy bien, pasamos al Salmo. Tenemos el Salmo primero del Salterio, cuyo responso es: Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, ¿no? Está muy estrechamente relacionado con la lectura del profeta Jeremías que acabamos de leer. Bueno, nos dice el salmista, ¿no? Eh, en, este, en este salmo que es sapiencial, pero también es de tipo de alabanza, ¿no? Dice el salmista: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ¿no? Por eso es sapiencial, porque alaba la sabiduría, ¿no? De aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Entonces, repitamos: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra
por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. ¿No? Es obviamente hiperbólico, pero así tendría que ser, ¿no? Quienes se confían en el Señor eh, meditan día y noche lo que el Señor eh, les dice, les pide. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Y cuando emprende, tiene buen fin. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Entonces la figura aquí también de la naturaleza, del árbol, ¿no? Y también el emprendimiento, ¿no? Que es el fruto. Eh, Le irá bien, dice, ¿no? Tiene buen fin, dará fruto. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Bueno, y continuamos con la segunda lectura. Tenemos la carta primera del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 y del 16 al 20. Bueno, entonces nos dice San Pablo, o les dice San Pablo a los cristianos de Corinto, ¿no? En Grecia. Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Bueno, aquí sabemos que los saduceos, ¿no? Que era un grupo entre los judíos de la clase eh, religiosa, digamos, ¿no? Que no creían en la resurrección. Y los fariseos sí lo hacían, sí creían. Entonces posiblemente sea esta una influencia judaizante, ¿no? De parte de los saduceos. Entonces se pregunta aquí, y les pregunta, ¿no? ¿Cómo dicen algunos entre ustedes, ¿no? Los cristianos de Corinto, que no hay resurrección de los muertos? Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido. Siguen estando en sus pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Bueno, suena muy duro, ¿no? Pero es precisamente la importancia de la resurrección. Y lo dice, ¿no? Para que ellos eh, caigan en cuenta, ¿no? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Porque la resurrección de Cristo garantiza que nosotros también resucitemos. El primero, ¿no? Que es eh, que en su cuerpo nos redime a todos para resucitar, hacernos resucitar, ¿no? Estando incorporados en su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si Él no resucitó, nadie va a resucitar. Estaríamos como en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta antes de la venida de Jesucristo. Los muertos estarían esclavizados, ¿no? En el submundo, ¿no? Que ellos llamaban el Sheol, los judíos, ¿no? Que era, o el inframundo, donde estaban los muertos prisioneros. Ahora, si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solo en esta vida somos los más desgraciados de toda la humanidad. Claro, ¿no? Porque la resurrección garantiza la vida espiritual, la vida eterna, la vida con Dios en el cielo, ¿no? En Jesucristo. Entonces, si creen que no hay resurrección, están de alguna manera
diciendo que la esperanza es aquí, ¿no? En esta vida. Todo es esta vida y nada más. Entonces seríamos los más desgraciados de toda la humanidad. O sea, sin la gracia santificante que nos permite estar con Dios, ¿no? En una vida eterna, en el cielo espiritual. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Primicia quiere decir que es el primero y con él seguimos todos, los que estamos incorporados a él, los que o quienes no se han separado, ¿no? De él hasta el último día, quienes han perseverado estando con él y él en nosotros, y el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Trinidad, haciendo parte de ese cuerpo místico que es la iglesia, ¿no? Del cual Jesucristo es la cabeza. Muy bien, vamos al Evangelio y continuamos desarrollando de los domingos el Evangelio de San Lucas. En esta oportunidad el capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. Bueno, nos dice entonces a Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Bueno, San Lucas hace lo que se conoce como las bienaventuranzas, ¿no? En forma reducida, ¿no? A diferencia de San Mateo, que hace una eh, explicación más detallada, ¿no? Y San Lucas solamente nos presenta cuatro bienaventuranzas. La primera es sobre los pobres, bienaventurados los pobres. Aquí cabría una observación. Los pobres son, en ese tiempo, los desposeídos, los que estaban, eh, digamos, en la parte más baja de la escala social, los reprimidos, ¿no? Porque los judíos consideraban que los pobres eran pobres por castigo, ¿no? En cambio, los ricos eh, eran que tenían el favor de Dios. Entonces, los pobres estaban resignados a esperar al Mesías, ¿no? Por eso en los evangelios siempre destaca a los pobres, ¿no? De aquí la primera bienaventuranza es dirigida a los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos, porque no tienen nada, están desposeídos, ¿no? Bueno, y después de estas cuatro bienaventuranzas, el texto presenta eh, lo que se complementa, ¿no? Después de las bienaventuranzas. Alégrense, dice, ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos. Aquí vienen las recriminaciones, ¿no? O sea, todo esto para las cuatro eh, bienaventuranzas, ¿no? Pero vienen los ayes, ¿no? Para los que están en la escala superior, ¿no? Los ricos. Dice, ay de
ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Entonces, esos ayes, esos cuatro ayes, ¿no?, que componen lo opuesto a las cuatro bienaventuranzas que acabamos de leer, están dirigidos a los que están muy bien, a los ricos, ¿no?, especialmente a los poderosos, a los ricos, a los que tienen todo. Entonces, esos ayes es precisamente porque no comportan eh, el querer de Dios, no se han olvidado de Dios. Y como decíamos en la primera lectura, ponen toda su confianza en las riquezas, ¿no?, en lo material, en el hombre, en la criatura. Y termina diciendo, ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas, porque a los verdaderos profetas los mataban, porque no les gustaba que hablaran los profetas de parte de Dios, diciéndoles, vuelvan al camino, están haciendo mal, ¿no? No pongan su confianza en, en las riquezas, en el placer, ¿no? No se vayan con otros dioses, vuelvan a Dios, cumplan la ley. Entonces, cuando había un falso profeta, hablaban bien, ¿no?, de ellos, pero porque eran falsos, porque no los molestaban, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bendiciones.